Buenos días. Vamos a esperar un ratito más. No se desesperen. Quiero ver si se conecta alguien más. ¿Qué hacen ahorita? Comenzamos. Bueno, ya esperamos 3 minutos. Entonces hay que se vayan agregando. Entonces, bueno, en la clase pasada nos habíamos quedado en la introducción lo que era volumen. Decíamos que el volumen, bueno, pues sus unidades fundamentales eran unidades cúbicas. Es decir, que podíamos tener centímetros cúbicos, metros cúbicos, pulgadas cúbicas, lo que y pues rápidamente podíamos usar una fórmula para calcular volumen. Y bueno, pues la fórmula se las di de ocasión, que era volumen igual al área de la base por H. Y pues determinábamos el área perdón, el volumen de ciertos cuerpos geométricos, muy sencillo, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues nos toca trabajar con una página del libro. El día de hoy vamos a trabajar con la página 210 del libro, que corresponde pues justamente a la lección 19, que tiene que ver con volumen de cuerpos. Entonces, por ahí pónganle a la página 210 de su libro y a partir de ahí vamos a comenzar. Entonces, les explico, bueno, las páginas anteriores, bueno, ahorita vamos a ver qué se va a hacer con ellas. Ahorita localicémonos en esa. Entonces, tenemos la página 210 y dice más o menos así. Dice, analicen la siguiente situación y posteriormente contesten lo que se dice. El primer problema dice, Juan trabaja en el diseño de nuevos envases de productos. Necesita crear un envase de forma triangular. Su diseño lo creó a partir de un prisma rectangular, como se muestra a continuación. Es decir, si observamos en la figura que nos está dando el libro, lo que nosotros tenemos es un prisma rectangular, es decir, en otras palabras, una caja, de tal forma que cuando tomamos esa caja, la corta a la mitad por dos de sus extremos y lo que obtiene son dos prismas triangulares. Ajá. O sea, imagínense que tienen una caja ustedes y realizan un corte, ¿no? Por ejemplo, bajo esa idea, algo como lo siguiente. ¿No? Digo, para que quede claro, en el prisma que teníamos el otro día, por ejemplo, este es mi prisma rectangular, y entonces lo que está haciendo la persona es hacer un corte
transversal de esta forma. Entonces están de acuerdo que a lo largo lo que ustedes ahora generan son dos prismas triangulares. Después, entonces dice ahí, las dimensiones del prisma, las dimensiones del rectángulo de la base son 5 y 4 centímetros. Y la altura del prisma es de 7 centímetros. La primera parte dice, inciso A, ¿cuál es el área de la base del prisma rectangular? Es decir, en la primera parte, muy sencillo, solamente nos está preguntando por el área de la base, que en este caso es del prisma rectangular. Ajá. Entonces, en este caso, bueno, pues recordemos que para responder en el inciso A, pues nosotros tendríamos que sacar muy fácil el área de la base del prisma rectángulo. Pero ¿cuál sería esa área? ¿Alguien me lo puede decir rápidamente? Base por altura entre 2. No es del Del rectángulo. rectangular, ¿no? Entonces nada más es base por altura, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuánto sería el área? ¿140? ¿Por qué? Porque tiene de base 5 centímetros y Ajá. 4. Ajá. Eso lo Ajá. sí, eso lo multipliqué y luego lo multipliqué por 7. Ah, pero entonces eso ya sería la respuesta de la pregunta B, porque en la pregunta B ya me está diciendo ahí cuál es el volumen del prisma rectangular, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, lo que bien nos dice Mariana es correcto, porque está hablando de cuál es el volumen del prisma rectangular. Y entonces ahí yo lo que tendría es, recordemos que para el volumen, pues es el área de la base por la altura. Aquí tendríamos que necesitar el área de la base y luego multiplicarla por esa altura, que son 7 centímetros, ¿no? Y eso nos va a dar el volumen. Pero primeramente, sin saltarnos las preguntas, bueno, en la pregunta A nos dice el área de la base. Pues el área de la base, es decir, nos está preguntando por B, como es un rectángulo, pues serían 5 centímetros por 4 centímetros, o sea, 5 por 4, 20. Entonces, el área de la base sería 20 centímetros cuadrados. Ya. Y luego ya, como bien nos dijo Mariana, pues en la pregunta de abajo, el volumen pues, sería multiplicar esa área de la base, o sea, 20 por 7, que serían 140 centímetros cúbicos. Ajá. En realidad serían 140, fíjate, porque recuerda que son 5 por 4, 20 y 20 por 7, pues 7 por 2, 14, lo pones. ¿Sale? Entonces ahí tendríamos las primeras dos preguntas. Creo que no hay mayor complicación. Digo, después de todo, pues nada más es la conversión y ya. Luego dice, en la pregunta C, ¿cuál es el volumen del prisma triangular y cómo lo determina? Ajá. Entonces, cuando nosotros realizamos el corte a ese prisma rectangular, nosotros obtenemos un prisma triangular como el que me está mostrando el libro. Al hacer ese corte, ¿cómo es esa figura, o más bien ese cuerpo triangular respecto al cuerpo rectangular? Es decir, exactamente, ¿no? Es la mitad, porque recordemos que después de todo lo que yo estoy haciendo es agarrar mi prisma rectangular y cortarlo de esta forma, transversal, de tal forma que yo lo que genero son dos mitades, ¿no? O sea, lo estoy cortando, o debo de visualizar que es una mitad. Entonces, ya que lo cortamos por la mitad, bueno, pues entonces nosotros podemos deducir que entonces en los volúmenes de los cuerpos también se va a cumplir. Es decir, el volumen de ese prisma triangular, pues también va a ser la mitad del volumen del prisma
rectangular. Y si nosotros en el inciso anterior ya habíamos calculado que el volumen del prisma rectangular era 140, entonces, ¿cuál es el volumen del prisma triangular? 70. 70, ¿no? Estamos de acuerdo todos que, pues, como dijimos que es la mitad, pues sería la mitad de los 140, o sea, 70 centímetros cúbicos. ¿Qué es lo que tendríamos que poner ahí, no? Y ahí, ¿cómo lo determinaron? Bueno, pues justamente lo que acabamos de explicar, ¿no? Visualizar que es la mitad, el triangular es la mitad del rectángulo, entonces su volumen también va a ser la mitad. En el inciso D, bueno, ¿qué relación hay entre la base del triangular y la del rectangular? Pues sería la misma respuesta, ¿no? O sea, el triángulo pues es la mitad de un rectángulo, ¿no? Entonces, pues, obviamente sería la misma proporción, ¿sí? Y en el inciso E, dice, ¿cuál es el área de la base del prisma triangular? Ajá. Es decir, aquí sí ya me está preguntando por el área de la base del prisma triangular. Y bueno, eh, pues otra vez lo mismo, ¿no? Como ahí ya es un triángulo, como bien nos dijo Mariana hace momento, pues este sería el área de lo que tiene de largo, por lo que tiene de alto sobre 2. La fórmula de área de un triángulo, ¿no? Base por altura sobre 2. Pero ya vimos que anteriormente, pues 5 por 4 es 20 y al dividirlo sobre 2 es decir, observemos cómo se conserva eso que dijimos en el inciso anterior, ¿no? Observemos que para el rectángulo es 20 y para el triángulo es 10, o sea, la mitad, ¿no? ¿Sale? Y en el inciso F, por último, nos dice cómo pueden determinar el volumen a partir de la medida anterior. Es decir, ahora, a partir de esta medida, ¿cómo puedo calcular el volumen? Bueno, otra vez, ¿no? Simplemente sería el área de la base por la altura. En este caso, el área de la base fue lo que cambió. Ahora son 10. Y la altura sigue siendo la misma, porque están de acuerdo que ustedes al prisma rectangular, al hacerle el corte de esta forma, obtienes dos figuras triangulares o dos cuerpos triangulares, pero la altura sigue siendo la misma. O sea, lo único que cambió fue la forma de la base, pero en general la altura sigue siendo la misma. Entonces, sigue siendo 7 centímetros. Ajá. Esto es 1 centímetro. No sé. Y pues veamos que obtenemos justamente lo que dijimos, ¿no? 10 por 7 son 70 centímetros. Entonces son 70 centímetros cúbicos, ¿no? Que es justamente lo que respondimos anteriormente en el inciso C y que pues todo concuerda con lo que acabamos de decir, ¿no? ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Demás? No, profe. Bien, entonces como podemos ver, pues hasta ahorita todo ha sido relativamente muy sencillo. Pues el primer ejercicio, bueno, está fácil, ¿no? Después, en la parte 2, dice así, Juan tiene que hacer otros diseños con formas de prismas triangulares, con la misma base del ejercicio anterior, pero con diferentes alturas. Calculen el volumen de los envases de acuerdo a las alturas de cada uno. Es decir, ahí ustedes ahora tienen que calcular los nuevos volúmenes, pero con la misma base, ¿no? Recordemos que como es, en este caso, un prisma triangular, bueno, el área de la base es la misma que el ejercicio anterior, es decir, 10. Entonces aquí ya ni siquiera lo calculamos, ya sabemos que el área de la base es 10. Lo único que va a pasar, bueno, pues es que dependiendo del inciso, vamos a tener diferentes alturas. Entonces lo único que va a cambiar es la altura. Recordemos que la fórmula pues es base por altura y la base para todos los problemas va a ser 10 centímetros cuadrados. Es decir, entonces la única medida que va a sufrir modificación pues va a ser la altura, ¿no? ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer? Pues sustituir la altura que nos está dando el ejercicio, hacer la multiplicación y eso me va a dar el nuevo volumen. Por ejemplo, en el inciso A dice que la nueva altura es de 5 centímetros. Entonces, como el área de la base era 10 centímetros cuadrados, pues multiplicamos 10 por esos nuevos 5 centímetros. Y al hacer esa multiplicación, 10 por 5 son 50. Entonces tengo 50 centímetros
cúbicos, ¿no? Fácil. ¿Están de acuerdo que, bueno, bajo esa idea, entonces es lo mismo para cualquiera de los demás? Es decir, por ejemplo, ahora en el inciso B, ¿cuánto me daría de volumen? 80. 80, ¿no? Estamos bien. Es decir, si me van siguiendo, pues ahora como la altura es 8, pues sería 10 por 8 y esos son 80 centímetros cúbicos, como bien lo dijo Axel. Y entonces en el inciso C, ¿cuánto sale? 140. 140, así es, porque como podemos ver, la nueva altura es de 14 centímetros, y entonces 10 por 14 son 140 centímetros. Y por último, en el inciso D, que ahí se equivocó el libro y me aparece como B, ¿cuál es? 110. 110, ¿no? Porque como podemos ver, la nueva altura, pues es 11, entonces 10 por 11 son 110 centímetros. Ajá, y ya. Aquí algo que hay que rescatar, observemos que aquí en el inciso C nos da 140, lo mismo que en el prisma rectangular. Es decir, cuando mi prisma triangular tiene una altura de 14, tiene el mismo volumen que el prisma rectangular que tiene una altura de 7. Es decir, aquí recordemos que para que me diera 140, la base tenía, perdón, la altura era de 7. Aquí la altura es de 14. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿O por qué sale lo mismo? Eso es algo que debe ser rescatable porque es algo que puede ocurrir muy común. Regresemos al problema original donde teníamos un prisma rectangular y este prisma rectangular recordemos que lo estamos cortando transversalmente. Entonces lo que nosotros tenemos cuando digamos yo pueda separar estas dos partes, pues van a ser dos prismas triangulares. Pero recordemos que el volumen de la caja original era 140. Entonces, cuando yo separo estas dos partes, a mí me quedan dos cuerpos triangulares, donde como son las mitades, pues uno tiene un volumen de 70 y el otro también tiene un volumen de 70. Entonces, recordemos que esto tiene una altura de 7. Imaginemos que esos dos, yo agarro y encimo uno arriba del otro. Ajá. Entonces, al hacer ese montaje, por así decirlo, lo que yo voy a generar entonces es ahora eh, un nuevo cuerpo que ahora, como cada uno tenía altura de 7, ahora en total yo tengo una altura de 14. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces eso es lo que sucede ahí, ¿no? Porque ahora yo tengo un nuevo cuerpo que tiene una altura de 14, pero al ser los dos prismas originales del rectangular, pues cada uno tiene un volumen de 70. Y los 70 con los otros nuevos 70 que yo empalmé, pues me dan 200. Es decir, que dos cuerpos pueden tener el mismo volumen si nosotros modificamos alguna de las medidas. O lo hacemos más ancho o lo hacemos más alto, como en este, ¿no? ¿Sale? Y bueno, por último, en el caso 3 dice, escriban una fórmula para calcular el volumen de un prisma cuya base sea un triángulo rectángulo. La fórmula sirve para calcular el volumen de cualquier prisma triangular. Sí, no y por qué. Ajá. Entonces, bueno, me dice que yo debo de escribir una fórmula para, en este caso, un prisma triangular. Bueno, recordemos que la fórmula es el área de la base por la altura. Pero la base, si es un prisma triangular, pues sería lo que tiene de base por lo que tiene de altura, que lo voy a escribir con A para no poner otra H, sobre 2, ¿no? Entonces, si eso yo lo coloco arriba, pues me va a quedar PA sobre 2 por H. Es decir, esto de acá, ¿no? Aquí esta sería una fórmula, ajá, para calcular el volumen, teniendo lo que tiene de base, lo que tiene de altura
y lo que tiene de altura ese triángulo, ¿no? O sea, imagínense que este es mi prisma triangular, ¿no? Toda fea. Pero bueno, después de todo, esto vendría a representar lo que tiene de base, lo que tiene de altura ese triángulo, o sea, ese triángulo de la base, y esto es muy diferente lo que tiene de altura el cuerpo, ¿no? O sea, si fuese esto un triángulo, sería lo que tiene de base, lo que tiene de altura este triángulo, y lo que tiene de altura este prisma, ¿no? Es muy diferente, ¿no? ¿Sale? Bueno, pues ahí está. Entonces, la página 210. Y bueno, de ahí nos toca otra cosa importante, que pues como podemos ver es muy fácil calcular volúmenes, digo, no requiere de mayor complicación. Y la otra cosa igual de importante es que a veces no es suficiente con calcular el volumen. Es decir, a veces puede haber problemas donde a nosotros nos den el volumen y a lo mejor haya que calcular la altura. Es decir, por ejemplo, ustedes imaginen que en su casa ustedes quieren construir a lo mejor una piscina, ¿no? Ahí en su jardín, y pues a lo mejor, no sé, ustedes quieren que a esa piscina pues quepa toda su familia, ¿no? Y para que quepa toda su familia, pues debe de tener un volumen de, no sé, 1000 metros cúbicos. Entonces, pero su patio solamente tiene a lo mejor 5 metros por 4 metros. Entonces, lo que se preguntarían es, bueno, ¿qué tan profundo lo tendría yo que hacer para que pueda tener esa medida, ¿no? O al revés, yo a lo mucho sé que puedo escarbar hacia abajo a lo mejor 2 metros, entonces, ¿qué tan larga tengo que hacer mi piscina para que quepa toda mi familia, ¿no? Entonces, esos son problemas muy comunes, ¿no? Porque a veces, bueno, no tenemos una medida, pero sí sabemos el volumen o el área que nosotros tenemos en específico y nos falta determinar otra dimensión. Entonces, bajo esa idea, pues lo único que tenemos que hacer es un despeje. Recordemos que la fórmula, como siempre, es esto, ¿no? Volumen es igual al área de la base por la altura. Esta fórmula nosotros la ocupamos cuando nosotros queremos calcular el volumen. Pero imaginemos que lo que nosotros no queremos calcular es el volumen, sino tal vez el área de la base. Es decir, en un problema nos dan el volumen, nos dan la altura, yo necesito saber cuál debería de ser el área de esa base. Entonces, simplemente, bueno, tendríamos que hacer un despeje en la fórmula y nos quedaría de esta forma. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora lo que quisiese saber es el área de la base, entonces la fórmula nos va a quedar de la siguiente expresión. Volumen sobre altura. Y esta fórmula la podemos usar cuando queramos conocer el área de la base. Entonces, esta igual es importante que la tengan por ahí en sus apuntes, o al menos sí me gustaría que el día de hoy tomaran el apunte de esta clase, porque esta fórmula también la vamos a ocupar, ¿no? ¿Vale? Y por otro lado, podemos hacer lo mismo con la altura. Entonces, la altura va a ser el volumen sobre el área de la base. Ajá. Y esta la vamos a ocupar, pues, obviamente, cuando queramos ocupar. Es decir, si en un problema a mí me dan, por ejemplo, el volumen y el área de la base, entonces obviamente a mí lo que me falta es la altura. Y entonces voy a usar la tercera forma. Que a mí en un problema me dan el volumen, me dan la altura, pues obviamente me falta el área de la base. Entonces la que voy a usar es la del medio. Y pues si a mí me dan el área de la base y la altura, pues obviamente voy a calcular el volumen, que es la primera. Entonces, dependiendo de lo que nos dé el problema, nosotros podemos calcular algún dato faltante de alguna situación, ¿no? Dependiendo qué es lo que nosotros queramos construir o qué es lo que nosotros necesitemos. Ajá. Entonces, eso es algo muy, muy común, ¿no? Y donde, bueno, pues a veces es necesario hacer ese tipo de... Entonces, un ejemplo muy, muy rápido. Bueno, tenemos una alberca de tal forma que tiene un volumen
de 1.000.000 de centímetros cúbicos. Ajá. Yo quiero tener una alberca con un volumen de 1.000.000 de centímetros cúbicos y su base mide, ¿eh? Y su base mide 50 centímetros por 100 centímetros. ¿Vale? Entonces, pues obviamente calcula la altura, es decir, ¿vale? Entonces tenemos una alberca que tiene un volumen de 1.000.000 de centímetros cúbicos y su base mide 50 por 100. Obviamente, pues, ser una alberca, pues es un prisma rectangular, ¿verdad? Entonces aquí lo que pregunta es, pues, ¿cuál es la altura que debería de tener esa prisma rectangular, o en este caso esta alberca, para que contenga 1.000.000 de centímetros cúbicos, ¿no? Es como el ejemplo que les acabo de poner, ¿no? Sintonicen esto en su casa, ¿no? Quieren construir una alberca de tanto de área, entonces, ¿qué tan profunda la tienen que hacer para que tenga ese volumen? Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues primero yo tengo que sacar el área de la base. Debo de darme cuenta que en este caso el área de la base pues viene determinada por estas dos medidas. Entonces, el área de la base va a ser 50 centímetros por 100 centímetros. Pero 50 por 100, pues son 5.000. Es decir, que el área de la base tiene 5.000 centímetros cuadrados. Ajá. En este caso, como lo que yo quiero calcular es la altura, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a usar una de las fórmulas de acá. Como en este caso yo quiero calcular la altura, pues voy a usar esta. Entonces dice que la altura va a ser igual al volumen sobre el área de la base. Pero el volumen es 1.000.000 de centímetros cúbicos. Y el área de la base son 5.000 por lo que yo acabo de calcular. Entonces, muy fácil, lo único que tengo que hacer pues es dividir 1.000.000 entre 5.000. ¿Y eso cuánto me sale? 200. 200. Entonces, eso significa que aquí sale 200. Y como todo está en centímetros, entonces esto ha de ser centímetros. Es decir, que para que mi piscina, mi alberca, tenga 1.000.000 de centímetros cúbicos de capacidad, imagínense una alberca, pues debe de tener una altura de 200 centímetros. O sea, más, pues lo de 2 metros, ¿verdad? Recordemos que cada metro tiene 100 centímetros, entonces sería lo de 2. O sea, la alberca debe tener 2 metros de profundidad para que pueda contener ese 1.000.000 de centímetros. ¿Bien? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Entonces les digo, es muy fácil. Solamente es, pues, si necesitamos alguno de esos dos, lo vamos a... Entonces, más ejercicios los estaremos viendo la siguiente clase. Ajá. Y bueno, ya nomás me queda por restarles y decirles que, pues obviamente hay que subir la página 210, ¿no? Y les explico. Aquí en las páginas anteriores, les voy a explicar por qué me brinqué las demás. Por ejemplo, en la 206, 207, nos pide ahí, en pareja construyan, bueno, obviamente ahorita individualmente construyan 20 cubos de 1 centímetro de arista. ¿Ah? Dice que consideren algunos objetos en forma de cubo, de prisma rectangular, como los que muestran las siguientes imágenes, ¿no? Esto es lo que hicimos la clase pasada, pero a lo mejor no lo hicimos con los cubitos, solamente se los dije. Recuerden que tomé la caja, por ejemplo, de mis audífonos, tomé por ahí una botella y les calculamos su volumen, ¿no? Entonces, esto, pues es justamente lo que hicimos la otra vez, pero pues nada más que aquí, digamos, lo hace por pasos, por eso es que ya no lo consideré, ¿no? Luego en la página 207, pues toma un ejemplo de un cubito de 2 centímetros, calcula su volumen, entonces en realidad está muy,
Muy, muy fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir que complementen de ahí de su libro? Bueno, pues va a ser la parte de la página 207, 208 y la 210. Ajá. Entonces, eso quiere decir que la única que no van a hacer va a ser la 206, ¿no? ¿Sí? Porque esa, insisto, ya la hicimos en la clase pasada y ya no hace falta que ahorita la vuelvan. Entonces, de todas formas, al rato les creo bueno, ahorita en un ratito más les creo la asignación para que no se les olvide. Y bueno, pues eso es lo único que tendrían que hacer. Entonces, yo espero que ya la próxima semana empecemos, ya que queda un poquito más claro, vamos a hacer unos ejercicios más con las últimas fórmulas que les di. Y ya para que podamos empezar ahora sí a introducir lo que es capacidad. ¿Vale? ¿Dudas? Profe, ¿también es la 209? ¿Mandé? ¿También es la Ah, 209? sí. ¿No les dije? Sí, o sea, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10. O sea, la única que no hay que hacer es la 206, porque ahí les pide que hagan unas figuritas y no sé qué. Y pues eso ya lo hicimos la clase pasada, entonces no tiene caso que pongan ahí a hacerlas. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? No, profe. Bueno, No, profe. entonces eso sería todo. Les agradezco mucho su tiempo y nos vemos el día lunes. Sí, profe, hasta luego. Adiós, Hasta luego. profe. Cuídense. Adiós.